Gracias a todos, muy buenas noches. La primera duda, ¿por qué el día de la ciberseguridad tuvo que caer en viernes fiestas de aquí? Entonces, somos en Guerrero los valientes, yo sé que estamos cansados, veo que hay compañeros que estamos aquí desde la tarde, pero ha valido la pena hacer charlas muy buenas. Y ahorita lo que vamos a aterrizar es todo lo que hemos visto, especialmente la mayoría de la gente que entró desde la antepenúltima conferencia. Todo aterriza en el trabajo que es colaborar en grupo. Aquí ustedes en la universidad, independientemente de que una gran mayoría sean de sistemas o de informática, van a tener que trabajar, y vamos a tener que trabajar, y trabajaremos con gente de varios perfiles. Vamos a trabajar con los administrativos, los financieros, y dentro de la experiencia mía, que es lo que les vengo a compartir un poquito, un pequeño error que hubo en la hoja de vida. Sí, he trabajado en algunas partes, pero actualmente trabajo en esta empresa, y lo sé, que básicamente se encarga de todo lo que son proyectos de electrónica y la parte eléctrica. En una parte importante también en mi trayectoria trabajé como director de tecnología en el ECU 911 cuando se levantaba el proyecto. Todo eso que me ha permitido. Cuando hablamos de ciberseguridad, y ese tema que propuse a la UDA para compartirlo, era que ustedes lo han visto claramente. Yo puedo gastar millones de dólares en software, puedo tener una red de Cisco, puedo tener VLANs, podemos tener justo lo que acabamos de ver, el mejor software, en auditorías, pasar la 27001, ¿y dónde se cae todo? ¿Dónde se puede caer absolutamente todo? Cuando un usuario nos deja el POSI con la clave pegado en el número. Y se acabó la inversión, se acabó todo lo que ya tenía, absolutamente todo. Dentro de la seguridad hay una parte muy importante también. Cuando yo trabajaba en el ECU, hubo que integrar mucho la parte de seguridad y la parte humana con la parte tecnológica. Ustedes saben que hay muchos robos en los bancos, ¿sí? Y normalmente uno se preguntaba ¿por qué? O sea, siempre se tiene que ver alguien adentro, porque cuando alguien saca plata, que nos saca dinero, inmediatamente pasa algo. Y normalmente asocian que hay delincuencia dentro del banco. Dentro de la experiencia que también tuve, es justo este tema de la ingeniería social, se aplica ahí. Porque había muchas personas en el banco de Pichincha, perdón, ya cometí una indiscreción. Había muchas personas que a través de redes sociales eran investigadas por los delincuentes. ¿Sí? Los delincuentes ahora, al igual que nosotros, al igual que la tecnología, ha evolucionado. Y lo primero que hacen ahora los delincuentes es investigar justamente los perfiles. La gente que trabaja en instituciones de seguridad, que trabaja en instituciones bancarias, yo puedo tener justamente todas esas validaciones que yo les digo. Puedo tener las mejores seguridades, los mejores firewalls, las mejores bases de datos, todo encriptado. Pero el rato que la persona, el ser que manipula, la razón de ser de esa empresa es la parte humana, le investigan, a veces hasta le extorsionan. Y no a cambio de dinero, sino que, sí, sabemos el nombre de tus hijos, sabemos dónde estudias, sabemos qué haces en las noches, sabes a dónde vas. Y se cayó toda la parte tecnológica. Entonces, si bien es cierto, las megas construcciones que se han hecho en este país ya se consideran infraestructuras críticas. Si ustedes van a ver el tema de infraestructuras críticas, normalmente nos votan a plantas nucleares y un montón de cosas que en el país no tenemos. Entonces me parece interesante en este tiempo que vamos a compartir, que lo vamos a dividir en estos 3 tiempos. Voy a tratar de abreviar lo más posible porque ya hemos visto algunas cosas. Una parte conceptual muy ligera, en donde vamos a analizar lo que es la protección en infraestructuras críticas y lo que es la seguridad ciberindustrial. Vamos a ver un poco de hackeo ético, pero ya en su aplicación, en casos muy interesantes. Y luego vamos a ver las iniciativas que se están dando entre el sector público y el sector privado. Lo primero es esta frase, lo que yo les decía. La conciencia del peligro ya es la mitad de la seguridad y de la salvación. Curiosamente, esa frase no la dijo un informático, es de un escritor español. Pero en realidad, todas estas jornadas y este despertar que estamos viviendo a través de UDLA, a través de AESI y a través de los conferencistas, ¿qué estamos buscando? Justamente tomar conciencia
de que la ciberseguridad, el primer nivel de seguridad o el último nivel de seguridad, ¿quién va a ser siempre? Nosotros las personas. Justamente lo que decían los anteriores expositores. Si nosotros estamos cayendo en esa costumbre de hasta publicar lo que no se debe en Facebook, nos estamos exponiendo. Ojo, ustedes van a ser futuros profesionales del país. Y a veces, cuando uno ya está trabajando en equipos interdisciplinarios, dice, a ver, yo no me llevo con los de contabilidad. Nosotros, los de sistemas, ¿con quiénes somos los que mejor tenemos que llevarnos? ¿Con quién? Con el financiero. No sacan, y les hablo por experiencia, porque hay cosas que están en el YouTube, el conocimiento ahora está en todo lado. La diferencia es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Yo que salgo yéndome a una exposición de Cisco, de VMware, de Microsoft, y yo me voy solito, tengo una presentación. Sí, yo me voy a la presentación. Y cuando regreso, ¿quién me va a entender? Mis pupilos, de repente alguien más que esté en la otra parte de la gerencia. ¿Pero y quién me da la plata para el proyecto? El financiero de la empresa. ¿Con quién debería irme yo a que le laven el cerebro para que me dé a mí el presupuesto para yo implementar lo que necesito? ¿A quién tengo que llamar a los porteros? Al financiero, a la financiera. ¿Por qué? Porque ellos son los que me dan la plata. Cuando yo entendí eso y empecé con los financieros, obvio, el que más venía asustado, ¿quién creen que era? Iban a la gerencia, pucha, no hemos tenido encriptación, nuestras redes no hemos tenido Cisco, no hemos tenido firewall. Por Dios, hay que comprar un firewall, Cristian necesita un firewall. Pucha, yo sí, dele, ahí sí ve, necesito esto, y las cosas iban saliendo. ¿Por qué les cuento esto? Es porque cuando nosotros trabajamos con el tema de infraestructuras críticas, es tan sencillo. Vamos a contar un montón de terminología para eso, pero lo esencial y lo práctico que es, son sistemas que no pueden ser repuestos de forma inmediata o que en su defecto no pueden ser levantados inmediatamente. Sencillamente no hay backup. Ustedes dirán, ¿y cómo puede ser eso posible? No hay backup. Lo primero que nos enseñan a nosotros los de sistemas, ¿qué es? Para todo tiene que haber un backup. Pero hay infraestructuras que son tan grandes que realmente yo puedo tener todos los planes de contingencia, pero sencillamente ponerlos en práctica es algo muy difícil o que no depende de mí. Ya vamos a hablar un poco más en profundidad de ese tema. Entonces ahí estaba lo que yo les decía. Tenemos la misión de proteger las infraestructuras críticas. Vamos a aplicarlo aquí en Ecuador. Y tenemos el concepto de ciberseguridad industrial. La ciberseguridad industrial, en pocas y en definitiva, para no hacerlo muy largo el tema, es donde aterriza todo lo que hemos visto, todo lo que es ingeniería social, es todo lo que a mí se me ocurra y todo lo que yo pueda implementar para asegurar que el core del negocio de la empresa en donde yo trabajo siga adelante. Si mi empresa hace textiles, yo tengo que tener esas máquinas operativas. Si mi core es la banca, yo lo mínimo que debo tener es un plan de contingencia sobre esa situación. Si mi negocio es la venta de internet o la telefonía, yo justamente tengo que garantizar e implementar todas las medidas para que ese negocio siga operativo. Y ahí viene la diferencia con las infraestructuras críticas. A veces los conceptos se mezclan y dicen, sí, en realidad la infraestructura crítica, yo pongo lo mismo, hago exactamente lo mismo. Pongo firewalls, pongo bases de datos, incluso más allá, pongo biométricos, pongo, como en las películas, escaneo de retina y un montón de seguridades, ¿sí? Pero el tema es el alcance. Cuando yo estoy hablando de infraestructuras críticas y ciberseguridad industrial, todo aterriza en el gráfico de la derecha. Ustedes pueden apreciar. Ahí sí. Es lo que les decía. Yo aquí hago todos mis esfuerzos y pongo todo lo que hemos visto en esta tarde a favor de que mi empresa y el core de mi empresa, sea cual sea, salga adelante. Normalmente hay la parte que la maneja el Estado. El Estado o la empresa privada muy rara vez le ve mucho negocio al tema de ¿qué? De la educación, de la salud, de vienen todos estos temas de todas las políticas y las propuestas de modelos de manejo del Estado.
Pero una infraestructura crítica es lo que nos interesa a todos. ¿Qué pasa si se nos va el agua? ¿Qué pasa si se va la luz? Recientemente tuvimos a los tiempos un corte de luz. Se hicieron análisis de por qué se fue la luz. Hay varios factores. Y la voz oficial que dijo que había sido una falla humana. ¿Se dan cuenta? Caemos nuevamente en lo que decíamos. ¿Cuántos miles de millones de dólares se invirtieron en N, X, Y, Z central? ¿Y todo derivó en qué? En que alguien no siguió el procedimiento. Es como un piloto de un avión. Ustedes saben que hay un check-in que tienen que hacerlo normalmente los pilotos de los aviones. Sagrado. Cogen un libro que no es nada delgado, es un libro bastante gruesito, y empiezan a hacer un check-in. Absolutamente de todo. Si por ahí, digamos, le da pereza a alguien, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Acuérdense lo que recientemente sucedió con este equipo en el cual fallecieron todos y iban a jugar una final de fútbol, creo que era la Sudamericana. Imagínense cuál fue el motivo y la causa. No fue un fallo humano, de repente era un avión que tenía todas las seguridades del caso. ¿Cuál fue la falla? Que el piloto pensó, supuso, es que yo supuse que le iban a atacar por ese lado, es que yo pensé que sí sabías la clave, es que yo pensé que había sacado los backups, es que yo pensé que el financiero se había pagado los datos. Ahora que tenemos todo en la nube, ¿qué pasa si no se paga todo puntualito en la nube? Imagínense, es que yo supuse que el financiero había pagado. Entonces, cuando se cae una de estas infraestructuras o se cae la empresa, yo no voy a decir es que el financiero no pagó. ¿Sí o no? Ahí viene el trabajo interdisciplinario. Y vienen estos temas de los que siempre se habla. Lo voy a pasar un poquito más bien en honor al tiempo. Pero todos hemos hecho un plan de contingencias para todo, incluso para llegar a la universidad. Si es que está lloviendo o si es que hay paro de taxis, ¿qué hago? Tomo un plan de contingencia. Uber. Todos tenemos un plan de contingencia, absolutamente todos. Y en una empresa es más. Incluso algunos lo tenemos documentado. ¿Cuál es la idea? Si todos los que estamos aplicando normas, puede ser la 27.000, puede ser ITIL, puede ser COVID, tenemos un plan de contingencias. Y está ahí, escrito, hermosísimo, anillado o plastificado, tiene copias todo el mundo. Y hubo un problema en el data center, hubo un problema en el generador. Sabemos que los UPS, por más grandes que sean, solo nos dan 20 minutos hasta aguantar el switching y entrar al generador. No le han puesto 10 en el generador, porque yo supuse que el financiero lo había comprado y estaba con 10. ¿Sí? A eso quiero ir. Han hecho, el único consejo que les puedo dar, y cuando lleguen a ser profesionales, si hay un plan de contingencia, han hecho un simulacro del plan de contingencia, aunque sea un check-in. ¿Sabe? Hay empresas, igual no digo nombres, pero igual de la experiencia se aprende, y ustedes han de haber escuchado. Había una empresa de telefonía que hace unos 7 o 8 años invirtió millones de dólares en un nuevo centro de datos y un nuevo centro de comunicaciones por acá, por carreras. Hay varios, casi todos tienen carreras. Tenía todo, absolutamente todo. Ahí no entraba ni el papa. ¿Qué pasó? Primer aguacero de esos que están cayendo de hora en adelante continuamente, una granizada. ¿Qué creen que pasó? Se rompió una esquina del techo. Tenían como 9 millones de dólares en equipos nuevos. Se limpió el agua y cuando llegamos a ver qué pasaba, no les exagero, el agua era hasta el tobillo. ¿Qué pasó? Obviamente colapsó y no se tuvo servicio como 3 horas. Supuestamente había una réplica. La réplica no funcionó nunca. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué hacer. Se tenía 9 millones de dólares en otro lugar y ¿qué pasó? Nadie sabía el plan de contingencia. Ahora, tenía que hablar de eso por un tema sencillo. Cuando hablamos de infraestructuras críticas, especialmente en lo que estoy trabajando ahora, hemos vuelto a programar en algo que no sé si ustedes llegaron a conocer o a escuchar. Hay una leyenda que cuenta que antes se hacía todo en un lenguaje que se llamaba ensamblador o assembly.
es prácticamente la semilla que dio la luz para todo lo que era C, luego fue Pascal, y luego todo eso derivó en los lenguajes de programación que ya conocemos, que ahora ya vienen con interfase gráfica. Más o menos para que le entiendan, Cisco, que casi todos manejábamos, ahora en la actualidad es que tiene todo vía web y todo eso así, todo chévere. Antes teníamos que batirnos y era todo aquí, porque el rato de un apuro, cuando tenías problemas en la red, no es que ibas a sacar el comando, a ver cuál era el comando, y todo el mundo está, ¿qué fue? No tenemos. Imagínense la presión, ese es otro. Aguanta la presión. Hay muchas cosas que conversar. Pero entonces todo estaba aquí. Te olvidabas el comando y no es como ahora, que sacas el celular y dices, a ver, ¿con qué comando? Me olvidé la clave. ¿Con qué comando le taqueo a mi router 1600 service? Siga los pasos, ¿no? Me senté con la internet, o sea, todo aquí o nada. Luego vinieron los interfaces gráficos. Los sistemas SCADA, lo que hacen en estas infraestructuras críticas que yo les cuento, solo van recopilando datos, ¿sí? Van recopilando datos como la temperatura, si están hablando de una siderúrgica, de la temperatura de los calderos, de cuánto tiempo yo ya tengo que vaciar el acero, porque no es que yo el acero lo puedo tener mucho tiempo, porque si se me llega a enfriar ya se me empieza a hacer un poco difícil de manejar y puedo afectar otra maquinaria. ¿Sí? Todo eso en los sistemas SCADA. En un hospital, por ejemplo, estas son tomas reales, no son bajadas del internet, son cosas que nosotros hemos montado. En un hospital, por ejemplo, nosotros estamos al tanto del voltaje, el tema de la temperatura, el tema del consumo, si hay sobrevoltaje en las celdas, el tema de iluminación y otras cosas que son, entre comillas, no tan críticas. Por ejemplo, el CCTV, la iluminación, y todo se maneja por estas centrales de monitoreo. Entonces, ahora los técnicos, la función que tienen, ¿sí?, son de ir monitoreando. ¿Por qué les comentaba lo del avión? Si ellos se descuidan un instante y dejan de ver lo que tienen que ver, puede haber un desastre. Y esa parte nosotros hay que potenciarla. Más o menos es cuando en un sistema de CCTV, imagínense, ustedes tienen como 50, 60 cámaras y las personas que están ahí están clavadas la vista. Humanamente no es posible que esa persona esté viendo las cámaras y no tenga un instante para por lo menos cerrar los ojos, porque le va a arder los ojos y regresar a ver o irse a tomar un vaso de agua. Y de repente en esa situación puede pasar algo, ¿sí? Entonces hay que buscar técnicamente cómo solucionarlo. Si fueran las cámaras, ¿cómo lo hacen ustedes? Lo harían con analítica en las cámaras, ¿sí o no? Entonces ya no es necesario ver las 50, sino que yo sé que esta parte está peligrosa y hago una línea imaginaria con la cámara. Si es que alguien invade y traslada esa zona, me levanta una alarma. Entonces la persona que está monitoreando sencillamente dice, no, aquí pasa algo y enfoco mi atención en esta cámara. Es lo mismo con estos sistemas SCADA. Dos cosas facilitas. Lo que les decía, el concepto de PLC es un controlador lógico programable. Son las tarjetitas que hacen esa magia de mandarme la información, equivalentes a un router, a su tarjeta o a los sensores de temperatura. Estas también son fotorreales. Esto es un RTU. Un RTU lo que hace es coger esa información. Y aquí viene la ciencia. Si ven este cablecito, ¿qué es eso? Un cable de Ethernet. Y esto que hablaban los expositores anteriores. No sé si alcanzaron a la conferencia de Cisco, pero justamente hablaba de este tema. Ojo, estamos hablando de que es una red súper sensible. ¿Qué es lo que ustedes harían primero para solventar ese tema? ¿Hay gente aquí de redes? ¿Qué es lo primero que se les ocurre para solucionar ese tema? Crear una VLAN. Una VLAN, por concepto, lo que hace es jurarnos, asegurarnos que la parte administrativa solo va a estar en la parte administrativa. La parte de sistemas va a estar por acá y toda la parte de monitoreo, que vendría a ser esto, monitoreo y control, está en otro segmento. Entonces tú dices, bueno, ya he tomado algunas medidas y todo está controlado. Ahora vamos a la parte simpática, que es lo que les decía. Estonia es un país
que prácticamente está en la vanguardia de todo lo que es ciudades inteligentes. ¿Sí? Incluso nosotros podemos llegar a un punto en que podemos tener una ciudadanía digital en Estonia. Y nosotros podemos tener algunos recursos de Estonia como ciudadanos digitales de Estonia. Eso está en el material, métanse un poquito y van a ver que hay muchos beneficios. No eres ciudadano de Estonia, eres ciudadano digital. Tú incluso puedes llegar a abrir una cuenta bancaria en Estonia. ¿Sí? Hay otros conceptos, es súper interesante, pero ¿qué pasa con Estonia? ¿Por qué tocó ese tema? En el 2007 hubo un tema político que derivó en un ataque a Estonia en toda la parte digital. Fue el primer cyberataque registrado formalmente y se dio en Estonia. Y todo fue por política. Movieron una estatua de un sitio a otro. Esta estatua representaba mucho tema de la antigua Rusia, de la cual ya se estaba librando Estonia. Y obviamente, ¿dónde está la mayor concentración de gente que sabe, pero al revés y al derecho, todo lo que son ataques y mayor situación en este planeta? Rusia. ¿Qué hizo la gente de Rusia? Justo lo que ustedes acabaron de ver hace un rato. Ojo, estamos yendo al año 2007, o sea, estamos yendo prácticamente 11 años atrás. ¿Qué hicieron? Algo facilito. Les cayó a ustedes ese típico virus. Ustedes haber caído que hay uno que ustedes cuando estaban buscando compras por internet se les instala y hay un servicio que se llama ataque de denegación de servicio, para la redundancia. ¿Qué empieza a hacer este software? Empieza a abrir pantallas del Explorer. Abre. Y tú te fuiste en 10 minutos y ¿qué pasó? Regresaste y tu máquina se empezó a poner lenta y cierra las ventanas y se te abren otras. ¿Qué pasó con tu máquina? Sencillamente murió. Se hizo ataque de spam. ¿Se acuerdan de la charla que nos dio el compa de la poli? Tal cual. Los que saben, justo esta gráfica era más o menos lo que también les iba a contar. Yo puedo saturar una tarjeta de red, facilito. Ahora ya es todo más fácil. Hay un comando incluso en el ping, en el cual se han hecho un ping para saber si algo funciona o no funciona. Yo puedo mandarle una carga en las tramas e incrementar el tamaño y le vuelvo loco la tarjeta de red. Es como que en vez de navegar una persona me navega un micro. ¿Y qué pasa? Sencillamente esa tarjeta colapsa. Con estas dos cosas muy sencillas, el spam y todas estas cosas, lograron que en Estonia se complique todo lo que eran los temas bancarios. La gente prácticamente en el 2007 ya llegó a depender tanto de la tecnología que sencillamente la ciudad colapsó. La gente de Estonia, que tenía igual técnicos que estaban monitoreando y estaban muy pendientes del tema, logró reaccionar en unas 2-3 horas y se logró solventar el ataque. Esto fue lo que dijo el director del Ministerio de Defensa de Estonia cuando superaron el tema. Fíjense, fue una gran prueba de seguridad, pero no sabemos a quién enviarle el cheque. Y de eso ellos aprendieron bastante y Estonia sigue en lo que sigue, pero ahora es uno de los líderes en todo lo que es seguridad. Ya van a ver a dónde quiero llegar después. Este ataque es súper interesante. Del 2010, no sé si ustedes han escuchado del Stuxnet. Este ataque, justo por el tema de hackeo, les va a encantar. Un análisis súper chiquito. Lo que tienen aquí es el lenguaje de programación que afectó. Aquí sí pongo una foto de una central nuclear porque fue lo que se afectó. Lo primero que hicieron fue penetrar en la red. Hay dos teorías. ¿Por qué les contaba todo lo que les decía? Se supone que tenían todo. Tenían las vidas, tenían los accesos biométricos, tenían absolutamente todo. Sin embargo, lograron ingresar el bichito. De alguna forma, hay dos teorías. Dicen que lo ingresaron como una USB, como en las películas. Físicamente alguien logró vulnerar todos los filtros y llegó y colocó una USB dentro de la red. La otra teoría dice que fue a través de una firma electrónica. ¿Sí? Y entramos a la ingeniería social. ¿Cómo hicieron para entrar? Dejo la pregunta suelta. Si alguien ingresó con esa USB, viene con el tema que les decía del banco. No pudieron realizar unas formas. Este fue el primer punto. Luego se hizo el gusanito cuando entró a la red. Era un gusano súper pilas, no era cualquier gusano. Ese gusano empezó a buscar y a
propagarse y buscar ciertas PLC. ¿Sí? Estas PLC, como yo les dije, son tarjetas. Como son tarjetas, tienen un sistema operativo, por eso fue el que me metí con ese tema de la sangre. Tenían este sistema operativo. Y ¿cómo me doy cuenta? Yo, ¿cómo les bloqueo a ustedes una Wi-Fi aquí en la universidad? ¿Cómo sé que alguien está portándose mal? Le busco el tráfico de red y que le bloqueo. La MAC-address, ¿verdad? Cada parte, cada tarjeta tiene una MAC-address. Este bichito sabía exactamente qué MAC-address iba a buscar. ¿Sí? Encontró la PLC que estaba buscando, se incrustó, tomó el control del equipo y lo reprogramó. ¿Qué equipo era? Una centrífuga de uranio. En una central nuclear depende mucho del uranio, no sé qué es, pero era como filtrado, procesado, se me fue el nombre. Lo cierto es que esta centrifugadora lo que hacía era preparar el uranio para abastecer a la central. ¿Creen que fue un ataque mundial? No. Este bichito estuvo en esa central entre 4 y 6 meses. Y lo que hacía era lo siguiente: para que el uranio quede apto para pasarlo a la siguiente fase, tenía que girar a cierta velocidad. Lo que hacía era que de vez en cuando giraba muy rápido, es como la lavadora cuando se le mete mucha ropa y le ponen mal, ¿qué pasa? Ya. Este bichito lo que hacía es desestabilizar el eje, afectaba la velocidad, y lo cierto es que a veces aceleraba, a veces frenaba, y de remate al sistema SCADA, al cual yo hacía referencia, ¿qué creen que le mandaba? Todo exacto. Todo es hermoso, todo es felicidad. Entonces el que estaba monitoreando decía, ¿cómo vamos? Ok. ¿Cuándo se dan cuenta del problema? A los 2 meses se les empiezan a dañar las centrifugadoras. Y esa central daba energía. ¿Dónde me quedo? Proveedor, no les digo la marca para que no se situación. Son cosas que le pueden pasar a cualquier equipo, puede ser Siemens, Hitachi, estamos hablando ya de equipos de electrónica encima. Entonces, va el proveedor, ¿qué pasa? Mira lo que sucede, el proveedor espantado, dice que no le pasen sus chequeos todo. En teoría ya estaba solventado, listo, otra vez estuvo solventado. Y otra vez vuelve a pasar. Cuando detectan el problema, ¿qué pasó? Se dañaron todas las centrifugadoras. Porque, o sea, imagínense, todo estaba bien. Imagínense el tema, ¿no? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, estoy monitoreando y resulta que por acá se me está quemando la casa. ¿Qué sucedió? La central de Irán se detuvo, se paralizó. ¿Sí? Imagínense lo que es paralizar una central nuclear. Lo que les decía, con el tiempo se destruyó todo. Y ahí empezaron los temas, los problemas. Es la otra fase con la cual quiero cerrar. ¿Quién tenía la culpa de eso? Vamos, algo que omitieron o no lo topamos mucho con el tema de hackeo, los compas que vinieron es ¿dónde empieza el hackeo? ¿Cómo empieza yo el hackeo? Cuando yo voy a ser un hacker de un sistema. Sentándome, por ahí hablaban de reconocimiento, ¿verdad? Yo primero hago un análisis. Cuando yo voy a irme contra un banco, hago primero un análisis, que es lo que les decía el compañero de la charla anterior. Entonces todo eso, antes del 1, 2, 3, 4 pasaba algo. Yo necesito uno, para este tipo de ataques necesitaba recursos. Cuando ustedes, lo típico que van a hacer acá, ¿no? Antes de liberar algún software, ¿ustedes qué hacen? Un ambiente de test, ¿sí o no? ¿Cómo hago yo un ambiente de test con una centrifugadora de uranio? O sea, yo voy a hacer una prueba de video, ¿qué hago? Préstame un router Cisco para hacer unas pruebas. ¿O qué hago? ¿Qué me bajo de internet para hacer una prueba si no puedo acceder a un router físico? El emulador de Cisco, pero ¿sí o no? El Cisco Packet Tracer, lo bajo y empiezo a jugar con mi red. Pucha, se cae, no pasa nada, ¿sí o no? Pero ¿y de dónde me saco una centrifugadora de uranio para hacer pruebas? Complicado, ¿no? El PLC, ya no me consigo la centrifugadora, me consigo el PLC, ya. Se les daña la tarjeta de video, ¿qué hacen? Me compro otra. Si me daña la tarjeta de mi decodificador, ¿qué puedo hacer? Si estoy enamorado de ese dedo, me consigo la tarjeta y me la compro. Si se roban el cerebro del carro, ¿qué hacen? Me compro el cerebro, ¿sí? ¿De dónde me saco la PLC de una centrifugadora de uranio? Complicado. Y un paso más allá, cuando ya hicieron el forense del ataque, ¿en qué lenguaje creen que fue hecho el gusanito?
señores, estas personas, leanse, es un caso súper claro del estudio. Créanme que estos panas eran unos capos. Sí saben lo que es un compilador, ¿verdad? Se hicieron su propio compilador que manejaba instrucciones entre Pascal y C y Assembler. Dense cuenta que hicieron un compilador y en ese compilador usaron un lenguaje que cuando lo vieron, ¿cómo supieron que era un compilador aparte? Porque cuando ya descubrieron el tema del gusanito, empezaron a ver, ¿qué sucede? Pucha, esto no he visto en mi vida. Y atando cabos y todos descubrieron esa situación. Y ahí viene la consulta. Vamos a mandar el gusano a ver si funciona o no funciona. Estos señores, si ya hicieron su compilador, si ya consiguieron eso, ¿ustedes creen que no tuvieron un ambiente de pruebas? O sea, ellos estaban seguros de que eso iba a funcionar. ¿Ustedes creen que eso lo hace un hacker normal, común y silvestre? Ya, ¿quién haría eso? Exactamente. Por ahí había una pregunta de alguien que decía este tema de las guerras. Aquí ya se armó, perdónenme la grosería, la grande. Aquí ya se armó la grande y dijeron no, nadie se puede conseguir esto. ¿Quién atacó? Los Estados Unidos y todo este tema, ¿no? Y empiezan, o sea, siempre hubo este tema de la Guerra Fría y todos estos temas, pero ahorita sí, ya se puso súper grave el tema. Entonces ahí cuenta la leyenda que todo este tema nació porque lo que querían era empezar a retrasar el sistema nuclear iraní. Como todo se maneja, la gasolina de allá en Corea, el tema nuclear. Si yo les quito la capacidad de purificar el uranio, ya no vino el uranio puro, de purificarlo, obviamente estaba retardando el proceso de esta situación. Y eso deriva en lo siguiente. Ya se empezaron los temas políticos, hablaban de la ciberguerra. En una guerra, ¿qué es lo que no se puede nunca atacar? Nadie, ni el más mercenario te ataca eso. Hospitales y esas cosas, ¿no? Igualmente, las ciberguerras no te atacan nunca un hospital, por ejemplo, ahí también hay escala y toda esa situación. En el 2003 aparece el informe Mandia, me toca acelerarle porque ya me mostraron el cartelito. Mandia, en el 2013, ¿qué dice? Que los chinos están desarrollando tecnología para hacer todo lo que yo les conté, como Irán, pero ahora los chinos, ¿contra quién? Contra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, wow, nos van a atacar, ¿qué hacemos? Como ya era como el tema de la guerra nuclear, ¿no? Cuando uno tiene unos misiles que dice, no señores, como yo no tengo la plata, ¿no? ¿Quién me da la plata? La asamblea, el congreso. Señores, allá hay misiles, si nosotros no tenemos misiles más grandes que estos panas, ¿qué va a pasar? ¿Sí o no? Ya, igualito. Señores, hay unas, China tiene todo para hacer unos pedazos con un ciberataque como en Estonia, como en Irán, que sí que no. Señores, aprueba esta ley. Obama dijo así, vamos a aprobar una ley. Y empiezan todos los temas de las protecciones para las infraestructuras críticas, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, como hay capital público-privado, hay varias centrales eléctricas que tienen capitales privados y lo que hacen es estándares comprometernos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dar cierto marco regulatorio para asegurarme de que estas infraestructuras estén protegidas. Lo mismo hicieron en Europa, le voy a esperar un poquito. Lo mismo hicieron en España. El caso de España es más chévere porque en el 2004 ya se dan cuenta del problema por todo lo que iba pasando. En el 2006 crean un CERT. ¿Qué es el CERT? Ya vamos a ver. En el 2007 elaboran un plan nacional y en el 2011 crean una ley, porque todo esto necesita un marco regulatorio. Cuña, ¿qué es un CERT? Un CERT es un centro de respuesta para todo este tipo de cosas. Se supone, y eso lo tienen en Estonia, tienen un CERT, pero como Dios manda. Un CERT es un laboratorio donde están los mejores técnicos de cada país, que tienen la mejor infraestructura, tienen los mejores recursos, y la idea es que estos caballeros, estos CERT, tienen que estar súper pilas a comportamientos inusuales de tráfico de red, justo lo que les mostraban viendo que las aplicaciones que están desarrolladas para este hardware, para estas infraestructuras, pasen todas estas pruebas de la charla anterior, ¿sí? En Argentina, en el 2011, ya está creado un plan nacional para la protección de la ciberestructura. Los objetivos son, fíjense, esto es súper importante, los vamos a leer rapidísimo. Uno, hay que elaborar una normativa. Hay que hacer que la parte pública colabore con la parte privada.
La Politécnica tiene muy buenos técnicos, la Central tiene muy buenos técnicos, Siemens también tiene muy buenos técnicos, pero cada quien dice, no, yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, ¿cómo vamos a hacer para buscar una ciberseguridad aquí en el Ecuador a nivel global si cada quien hace sus esfuerzos por separado? Un informático no lo puede saber todo, necesitamos un equipo que maneje. Yo necesito un campo en programación, un campo en redes, un campo en hardware, necesito un campo en normativa, ¿sí? Incluso en el ALBA hay un CERT, Venezuela tiene un CERT, Uruguay tiene un CERT. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y con esto cierro. La inquietud más que nada era eso. Ustedes son futuros profesionales y eran estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? Aquí en el Ecuador, esta charla ya significa que estamos haciendo algo. La AESI, junto con otras entidades como el MINTEL, que ustedes vieron por aquí, Ancotel y todo, ya estamos conscientes. Acuérdense de la primera frase que yo les decía. Cuando tú ya estás consciente que tienes un problema, ya puedes buscar una solución. Y eso es un paso súper gigante que hemos dado. Ahora el tema es ponernos de acuerdo, organizarnos, sumar esfuerzos y ya buscar un marco regulatorio, porque o sea, ahorita cada quien está disparado por su lado, pero por lo menos ya empezamos. Organizarnos y estamos preparados. Yo creo que para eso sí nos falta, porque ¿cómo hago yo una simulación de que me ataca una central hidroeléctrica? Un aeropuerto. Y el metro de Quito que ya viene. Un ataque al metro ya no es difícil. El sistema de semaforización. Les dejo las preguntas. ¿Ya iniciamos? Sí, yo creo que ya empezamos. Esta frase es para todos los que les gusta ese tema del hackeo ético de los dos lados. Si yo estoy de este lado, digo, quiero entrar a ese banco, quiero entrar a ese edificio, yo voy a entrar. ¿Por qué? ¿Quién es Juan Manuel Méndez? Yo, Juan Manuel Méndez, es uno de los, es más, no sé si es el nombre verdadero, porque es uno de los hackers más que meten miedo porque tiene una sociedad oscura y todo ese tema. Pero él hace publicaciones y él dice: en el mundo en que vivimos, cualquier persona con la motivación y el tiempo suficiente, sin novia ni esposa, con el tiempo, no es tal cual, puede vulnerar cualquier sistema informático. O sea, cualquier persona con la voluntad, si le gusta lo va a hacer. Entonces yo lo puedo hacer. Y si estoy acá del otro lado y digo, no me van a atacar, esta persona, vaya, si no es ahora, puede que venga mañana, ¿sí? Eso es todo. Les dejo mi inquietud, mi objetivo era ese. Gracias y sigan así, estamos A continuación, preguntas para el ingeniero Cristian Espinosa. Buenas noches. O sea, quería saber si aquí en Ecuador se ha implementado algo de la ciberseguridad. O sea, tiene algo de conocimiento de los que dicen al hacer la simulación, o sea, lo de los PLCs. O sea, ese sería, no necesitaría en sí la central, sino solo es la combinación entre el PLC y el SCADA, lo que sería la infraestructura. Entonces, quería saber si aquí, por ejemplo, el SENACE, que maneja todo eso, tiene algo implementado. En honor al tiempo y en respeto a la siguiente ponencia, vamos a ser súper puntual. En sí la central no es tanto el problema, porque ¿quién hace que viaje o sea, son algunas cosas, ¿no? Pero el sistema interconectado, ¿quién lo maneja? Hay otra empresa pública que se llama Select. Entonces ahí viene el tema que yo les decía. Cada quien se está dando cuenta del problema que hay ahorita. Entre comillas, una de las ventajas y desventajas es que todavía no está muy maduro el problema, pero y a la vez es también el mismo problema. Cuando tú quieres monitorear todo, ¿qué quieren todos los dueños, los gerentes y especialmente los jefes de sistemas a veces, los que no entienden mucho el tema de seguridad? ¿Qué es lo primerito que quieren en el celular? Ver el monitoreo. O sea, si se cae internet, yo quiero que aquí en el celular me diga que se cae internet. Si se cae esta línea de energía, quiero que se vea acá. O sea, sí, chévere, porque yo tengo aquí y salgo corriendo desde mi casa. Pero ¿qué le estoy haciendo al sistema? ¿Vulnerable? Ya, entonces ahí viene el tema de la normativa.
Entonces, una de las normativas europeas manifiesta tajantemente que ningún sistema SCADA puede estar expuesto directamente al Internet. Chévere, yo hago la vida. Pero ahí viene otro tema. Ellos ya llegaron un paso más. ¿A ustedes se les ha ocurrido un programa para validar trama por trama lo que pasa entre el sistema SCADA y la red en sí misma? No. Hay un programa, ellos hicieron un programa que te coge cada cabecera de la trama y te va haciendo. Eso en Ecuador todavía no se ha llegado a hacer, pero sí hay gente que lo puede hacer suavecito. Hay muy buenos técnicos, pero el tema es que no estamos organizados. Pero estamos en potencialidad de poder resolver eso. ¿Alguna otra pregunta? La Universidad de las Américas y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas otorga el presente certificado al ingeniero Cristian Espinosa por haber participado como expositor en el Día Internacional de la Ciberseguridad. El ingeniero Ángel Jaramillo, director de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, hace la presente entrega.